Hola Salvador Sostres, ¿qué tal estás? Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Elsa García de Blas, buenos días. Hola, buenos días, Carlos. ¿Cómo llevas el Mundial, corazón? Que yo creo que ya acaba, ¿eh? Ya acaba, sí, bueno, y además... ¿Habrás sido capaz de no ver ni un partido? Bueno, vi el último de España, Carlos. Ese sí lo vi. Elegiste el más malo de todos. Bueno, que se le va a hacérsele. Y José María Fidalgo, ¿qué tal va eso? Buenos días. Ya, según tú, va como Dios. Perdón, como Dios va divino. Exactamente, va muy bien. Las Te llevo yendo desde por la mañana y estás en el púlpito. No, vamos a ver. Estás subido. Este gobierno tiene poco tiempo. No lo sé. Y pocos diputados. Sí, hombre, tiene poco tiempo. Hombre, poco tiempo. Tiene menos que el anterior, tiene. La mitad. Hombre, claro. Tiene poco tiempo si agota la legislatura, que a lo mejor antes coge y toca el pito y dice... Pero vamos a ver, es como cuando dice que este rey agota su reinado. Todos los reyes agotan su reinado, los presidentes agotan su legislatura. Entonces, ¿cuándo? Cuando ellos decidan. Sí, por eso. Puede agotarla o no, depende por de eso, son tautologías todas. Sí. Exactamente. Y luego, en poco tiempo y con pocos diputados, tú puedes hacer cosas llamativas. Claro. Poco prácticas para la vida de la ciudadanía. No lo sé. Pero llamativas. Yo de que son poco prácticas no lo sé. Bueno. A tenor de algunas de las que estoy oyendo, yo creo que pueden suscitar adhesiones. Con lo cual, si no son prácticas, por lo menos son adhesivas. Uh-huh. Bueno. Sí, claro, eso buscan, sí. Que sean adhesivas, sí, y arrinconen a todos los que no están en ese diálogo esencialista. ¿No? ¿Estamos en que la política es quitar a unos para poner a otros? ¿No? Sí. Estamos en eso, nos tenemos que ir. Espérate, ahora volvemos. Si queréis y hablamos. Que son y 19, un momento. Pues aquí están José María Fidalgo, que hoy ha desayunado asperete, está Salvador Sostres y Elsa García de Blas, que llegó a ver un partido del Mundial. Pues con... Sin mayores daños que quepa consignar, ¿verdad? Sin mayores daños. Bueno, yo veo un partido de España, con lo cual... Sí, pero vio, para lo que dijo Elsa, vio el bueno, ¿eh? Sí, vio el cataclismo ya. Claro. El del cataclismo, sí. Lo que decía antes Sufrí. Fidalgo... Lo veo y sufro. Para cualquier cosa en un país civilizado hace falta una demostración de una cierta aptitud para hacerla, ¿verdad? Es decir, estoy de acuerdo contigo, Salvador. Un arquitecto, un médico, incluso para conducir, actividades que desde luego... Un obrero, pongamos una cosa muy leve. Exacto, cualquier persona tiene que acreditar mediante unos exámenes, mediante unas pruebas, mediante lo que convenga en cada caso, una aptitud para hacer aquello. Entonces, para decidir cómo se tiene que organizar la sociedad, cosa que no es menor, me parece, como diría Rajoy, no es moco de pavo, me parece que sería oportuno y filosóficamente, como mínimo filosóficamente aceptable, el hecho de que las personas, como mínimo la ponderación del voto, es decir, que las personas de mayor aptitud para tomar una decisión prevalezcan a la hora de tomar una decisión y que las personas con menor aptitud, pues su opinión, su voto pese menos. ¿Y cómo ponderas la aptitud de las personas? Bueno, es una cuestión de formación académica y personas sin formación académica que son cultísimas, por ejemplo. Es una cuestión... Lleva al absurdo, además de que en sí mismo a mí me parece un absoluto despropósito, pero ¿cómo lo haces? Sí, hay una cosa objetiva, que es tu declaración de renta. Cuanto más aporta un individuo a la sociedad, cuanto más contribuye a enriquecerla, se supone que más aptitudes tiene. Bueno, esta sería una manera objetiva. Esa es una de las maneras. Esa es una, pero hay más, También hay un control. La democracia de los ricos, ¿no? Si fuera solo por nivel de renta, desaparecía el estado del bienestar. No necesariamente. Yo no he visto a nadie más generoso que los ricos. Hombre, bueno, no he visto a nadie más generoso. Nadie se resisten a financiarlo, ¿eh? Alguno que otro aparece en listas de morosos. Podéis hacer toda la demagogia que queráis. Podéis hacer toda la demagogia. No digas demagogia. Pero te digo una cosa, en cualquier país anglosajón en que la tradición no es tanto pagar impuestos, que también pagan y pagan muchos, pero digamos que el mecenazgo todavía es una forma adecuada y usual de financiación. Las grandes cosas no las paga el Estado, las paga la gente. Bueno, entonces, esto es muy ¿eso dónde es? ¿Me puedes decir un ejemplo? Por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos hay unas políticas públicas de mucho grosor, ¿eh? Lo son, pero... Tú sabes que solo los dos programas que son teóricamente de beneficencia, el programa del Medicare y el Medicaid, tienen más peso que el peso del sistema sanitario español.
Sí, pero yo no digo... Y eso es público, ¿eh? Yo no digo que no es un programa federal. Yo lo que digo es que, por ejemplo, la investigación médica en los Estados Unidos, investigación médica, que hace que todos nosotros podamos tener mayor esperanza de vida en este momento. Pero no gracias a la investigación médica en Estados Unidos, en el mundo. En parte, bueno, sí, pero sobre todo en Estados Unidos. Bueno. Sí, sobre todo en Estados Unidos. Esto lo que hace... En todos los sitios menos en el Clínic de Barcelona. No, incluso que los médicos españoles, los buenos, se van allí porque allí tienen ocasión de investigar. Y esto no lo paga el Estado. Esto lo paga la iniciativa privada. No, entonces, hay público y hay privado, ¿eh? Sí, pero sobre todo privado. Lo que pasa es que el privado, el público que hay en Estados Unidos son 300 millones de personas. Claro, pero el volumen del Medicare evidentemente es superior. Y yo no conozco a nadie más generoso. Yo no conozco a nadie más generoso que Amancio Ortega. Quiero decir, porque es el mayor contribuyente de España. Sí. Pues yo te voy a decir también a veces porque pueden, quiero decir. El portero de mi casa, porque trabajan. La generosidad está también porque trabajan en la posibilidad, ¿no? Este es un albañil que luego se hizo con la portería de mi casa y tal, y es el tío más generoso que yo conozco, Fernando. O sea, te lo digo, y es un señor que vive en una portería, en un piso de 50 metros, y yo le he visto hacer cosas a este señor que no las haría otro cobrando. Bueno, lo que íbamos. Evidentemente. Bien. Entonces, yo lo que digo es el voto para la ciudadanía que tenga que ser la capacidad económica. Que todo el mundo vote igual es un auténtico disparate. Lo fue durante mucho tiempo. Disparate. Tú sabes que el voto fue censitario, claro, y que no se permitía votar más que a los ricos. ¿Qué ocurrió? Que se descubrió que ahí había alguna trampa. Y a los hombres, como bien recuerda Carlos. Y los hombres, no digo nada del otro. No digamos nada. Hemos avanzado. Bueno, hombre, claro. Vete a saber. Bueno, vamos a ver, Ayabonsas. Tengo mucho interés vamos a ver, yo tengo que pedir perdón porque estudié en educación concertada, católica, los maristas. Ya me estoy empezando a preocupar. No tienes motivo. Claro. No tienes ningún motivo. No sé, porque... Supongo que estás agradecido a la gente que te enseñó. Claro. Sí, mucho. Pues entonces déjate de echar lágrimas de cocodrilo aquí. No, pero hombre, claro, como la educación concertada... Igual según él será la educación de los ricos también. No. Yo tengo muchos amigos que estudiaron... No he dicho No he dicho eso porque lo sé que es mentira. No digo mentira. No, pero yo tampoco lo he dicho, Salvador. Bueno, pero casi en el otro argumento. No, el otro argumento era muy diferente. La educación concertada... Si quieres llevar la discusión al tema de la polémica del modelo educativo y quieres llevar la discusión al tema de la enseñanza de la religión, yo encantado, porque si vengo con unas ganas de esos de miedo. Pues tira. Sí, ya me Mira, tiro por una cosa. Yo creo que la relación Iglesia-Estado en España está mal arreglada desde el principio constitucional, desde el principio de la Constitución. Por los motivos que sea, se ha hecho de todo un como sí. Y en España no hay nadie que sea capaz de aclararte si estamos en un país confesional, en un país católico, en un país librepensador. No sabemos nada. Y entonces, lo que está ocurriendo ahora es que con motivo de algunas declaraciones o propósitos, que veremos a ver si se realizan, de los gobernantes, está surgiendo otra vez el lío. Y yo creo que el lío eso es importante que se resuelva. Porque pero es un está problema... perfectamente resuelto ese lío. ¿Cómo que? ¿Dónde está resuelto? Perfectamente resuelto. No se está cumpliendo ni el concordato, no se está cumpliendo ni el concordato, ni hay una norma Iglesia-Estado que sea clara. Vamos a ver, el concordato no es un concordato, son varios concordatos. Pero vale, son varias normas. Concordatos acumulados que están en vigor y que algunos ni se han purgado de cosas contradictorias que venían del de antes. Bien, bueno, pues nombremos una comisión bilateral. Esto lo arregla mucho de la comisión bilateral. Segundo, si me permites, España es un país aconfesional. Es decir, el Estado es aconfesional. El Estado no tiene por qué tener, pero sí el Estado... ¿Y por qué el Estado utiliza, por ejemplo, la fenomenología religiosa como simbología? Bueno, el Estado sí debe procurar que estén atendidos en sus creencias religiosas aquellas personas que en el hecho religioso para ellos representan una evidencia de la vida. Y la inmensa mayoría, y da la casualidad de que la mayoría... Tiene que ir con la cruz a no sé qué sitios o no sé qué cosas. No sé con qué cruz va el jefe del Estado. Lleva alguna cruz que otra, desde luego, pero el jefe del Estado se pronuncian va a ceremonias religiosas, porque no puede evitar
el hecho de que el 80% de la población de España es de cultura católica. No, es que España es un país católico. A ver, o sea, puede ser un estado aconfesional, que esto para mí es ingeniería social. Es un estado de tradición católica. Es aconfesional según la Constitución española, vamos. España es un país católico, y a partir de ahí, toda la ingeniería social y toda la terminología oficial que se quiera implementar, a mí me parece muy bien, pero es un ejercicio vano, porque España no es que sea, que lo es, un país católico de ir a misa, que lo es, sino de funcionamiento católico. Incluso las personas que no creen en Dios. No. Que sí. Una cosa es que haya sido un país de tradición católica y otra que lo siga siendo. La gente no va a misa. ¿Me puedes dejar Bueno, eso es lo que tú crees, que la gente no va a misa. Lo que dicen las encuestas, oye. No, perdona, José María, es que no importa que la gente vaya a misa o no para considerar que España es un país católico. Lo que importa para considerar es que España, no el 80%, sino el 100% de la gente tiene sentimiento de culpa. ¿Pero cómo lo sabes tú? Porque vivo en España. José María, no, por favor. La gente tiene sentimiento de culpa. La gente celebra Navidad. La gente celebra la Semana Santa. Con sentimiento de culpa celebra Navidad. La gente tiene una idea de lo que es el amor, de lo que es lo que está bien y lo que está mal. Básicamente. ¿Qué tiene que ver eso con la religión? En la idea católica. Pues tiene que ver absolutamente todo. Vale. Todo. Bueno, la base de nuestra sociedad, la base de nuestra manera de pensar y de nuestra manera de actuar es cristiana y es católica. A partir de ahí, que tú, porque unos cuantos resentidos, que los hay. Pero no llames resentidos a los que no piensan como tú. Unos cuantos resentidos quieran. ¿Y si llamo yo resentidos a los otros? Quieran pretender que ¿llamo resentidos a los que creen que España es católica? No les considero resentidos. Es que no lo son. ¿Y los otros por qué no van a ser? Porque niegan la realidad. Porque niegan la realidad. Y la realidad tiene que decir, un clérigo es el que tiene que decir lo que es la realidad. Pero bajemos la pelota, si os parece, al campo de juego. Bajemos la pelota. Decir algo más. A ver, di, Elsa, y pasamos a otra cosa. No, vamos a otra ver, cosa, la misma, pero de otra manera. Aterrizar el debate en lo que ha anunciado el gobierno. Lo que ha anunciado es que la asignatura de religión deje de ser evaluable, no que salga de la escuela. La asignatura de religión va a continuar en la escuela, solo que no va a computar para la nota media, ¿no? Hombre, yo creo que incluso desde una perspectiva católica y creyente, no sé si lo más importante es que esa materia sea evaluada. Lo más importante es que sea impartida y de hecho no sale de la escuela, ¿no? Ahora, que no cuente para la nota media, pues tiene su sentido también en que pues hay que poner las creencias, la evaluación de las creencias al mismo nivel que el contenido en matemáticas, en naturales, en lengua y literatura. Es que no es creencia, es cultura. A ver si lo entendéis de una vez. A ver, no puede vivir nadie en España. Déjame que lo explique yo, Salvador, que me parece que... Es que si no lo saben, ¿qué van a hacer? Es que es más importante saber pero cómo funciona que es nuestro mundo. Razonable, no Salvador, culturicéis a la fuerza. conocer la historia, desde luego, la historia de la religión. Lo único que está proponiendo el gobierno socialista, que vamos a ver si lo hace, es que no sea evaluable, pero no sale de la escuela la religión. Es que sigue impartiéndose. Cuando tú le quitas que sea evaluable, le quitas el prestigio y le quitas la importancia. Y si tú crees que un niño en España no tiene que ser... Al secretario general de la Federación Española de Religiosos de Enseñanza, que es José María Elvira. Don José María, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, vamos a ver, hay dos ámbitos en la información de hoy. Una es que la educación concertada, digamos, apelando a la opinión personal de cada uno, de que si es más o menos querida por el gobierno, este gobierno en concreto, u otros gobiernos del mismo signo, ¿qué ha supuesto o qué supone para las familias que deciden que sus hijos acudan a esa educación que no es en totalidad católica, pero sí en su 80% católica? Bueno, la educación concertada supone la posibilidad de que las familias puedan elegir el tipo de educación que quieran. Los centros concertados tienen un proyecto educativo, cada uno el suyo, efectivamente la mayoría católico, pero no todos, y lo que ofrece la escuela concertada es esto, la posibilidad de que todas las familias, sin cortapisas económicas, puedan elegir la educación que quieran. Esto me parece que es lo fundamental que aporta la escuela concertada. Aparte de eso, ofrece también calidad, realmente yo creo que una calidad contrastada en la educación que están ofreciendo a todos los alumnos. Uh-huh. ¿Cree usted que estos cambios que se quieren hacer con carácter de urgencia, es decir, eliminar el derecho de la concertada a que puedan ampliar el número de alumnos en función de la demanda social, tiene alguna carga de intención? Bueno, a mí me parece que sí que hay una intención de fondo, que es reducir la presencia de esta escuela concertada. En el fondo
fondo, imponer la escuela pública a todo el mundo sin dejar la opción de que se pueda elegir. A nosotros nos gustaría que las familias pudieran elegir si quieren escuela pública o concertada, y dentro de esta que puedan elegir el proyecto educativo que deseen. Y yo creo que esa demanda social que pretenden eliminar de la ley del gobierno actual, nos parece que debe tenerse en cuenta esa demanda social. Curiosamente, en la intervención que hubo hace un par de días en el Congreso, la representante del Partido Socialista hablaba de la demanda social en un sentido positivo, que habría que tenerla en cuenta para otra serie de aspectos, pero al parecer para esta cuestión de elegir un tipo de centro a otro, pues no pretenden no contar con esa demanda social. Y nos parece que una sociedad democrática, pluralista, plural como es la nuestra, pues esa demanda de los padres, de las familias, hay que tenerla en cuenta, ciertamente. ¿Qué tiene de nocivo para ustedes, si es que lo tiene, que la asignatura de religión no sea computable? Es decir, que no tenga efectos académicos. Sí, bueno, efectivamente, nos parece que lo fundamental es que la asignatura de religión se encuentre en el currículum como una asignatura más, es decir, con la misma seriedad de tratamiento académico que las demás. Y nos parece que debe ser evaluable precisamente para que sea una asignatura seria. Que esa nota cuente al final para la obtención de becas o para el expediente final del alumno, quizás no es lo fundamental. Lo fundamental es que sea evaluable, por tanto, que se tenga en cuenta esa nota para la promoción de los alumnos, y lo fundamental es que se dé con absoluta seriedad desde todos los puntos de vista, que sea tratada como una asignatura más, que es lo que piden los acuerdos con la Santa Sede, aunque estos acuerdos con la Santa Sede son fundamentales, hay que aplicarlos, pero nos parece que lo fundamental para defender la presencia de la religión en la escuela es el valor académico que tiene, ¿no? Todas las leyes de educación subrayan, incluso la Constitución, que la educación pretende el pleno desarrollo de los alumnos. Bueno, pues si pretende ese pleno desarrollo hay que tener en cuenta todas las facetas de la personalidad de los alumnos, y el aspecto que trata la asignatura de religión pues debe tenerse en cuenta también. O sea que el argumento fundamental para defender la presencia de la religión en la escuela es precisamente su valor educativo, su valor académico. Pero la asignatura de religión ¿es una asignatura doctrinal, evangelizadora, o es una asignatura de cultura religiosa, de la historia de la religión y de la importancia de la religión en la vida? Exacto. No es una asignatura doctrinal que pretenda hacer proselitismo. No va dirigida a convertir a las personas o a hacer catequesis con los que ya profesan la religión católica. Lo que pretende es, bueno, pues ahondar en esas preguntas fundamentales que debe responder toda persona, y presentar cuál es la respuesta que da las diversas religiones, y en particular la religión católica, a esas cuestiones, de manera que permitan al alumno, como decía antes, pues ese pleno desarrollo. Y sin duda conocer cuál es nuestra cultura, nuestra historia. Sin conocimiento de la religión nos parece que es muy difícil o imposible conocer cuál es la realidad social, la realidad cultural en la que estamos viviendo. Nos parece que eso forma parte de la cultura general y seria que debe adquirir un alumno en sus estudios. Pero puede objetar, por ejemplo, un estudiante musulmán. Bueno, un estudiante musulmán, primero la asignatura de religión musulmana está contemplada también en nuestro sistema educativo en este momento, de manera que si los padres desean ese tipo de educación, pues podrían elegirla. Evidentemente, cuando se estudia la religión musulmana, hay que hacerlo respetando pues los derechos humanos, nuestra Constitución, los valores que se consagran en nuestra sociedad. Pero si eso es así, pues nos parece que queda la libertad de cada familia elegir el tipo de educación religiosa que quieren, confesional, de un tipo o de otro. Nos parece que una religión o el hecho religioso no se puede conocer a fondo si no se estudia una religión concreta. O sea, estudiar simplemente una historia de las religiones o un destilado común de todas las religiones no acaba de profundizar en lo que significa el hecho religioso y todo lo que ha aportado y aporta a nuestra cultura. La última se la cedo a José María Fidalgo. Buenos días, mire, soy José María Fidalgo. Yo en su intervención encuentro bastantes puntos de acuerdo con mi manera de pensar. Yo públicamente siempre he defendido la escuela pública, la escuela civil, la escuela laica, lo he defendido. Pero no soy en absoluto un liberticida. Creo que la enseñanza concertada cumple
con un compromiso también ciudadano, en el sentido de que donde no puede llegar la pública, llega la concertada, y si no, no habría escolarización posiblemente para todos, o no habría capacidad de tal. Pero me voy a centrar exclusivamente en la enseñanza de la religión. Entonces, usted dice una cosa con la que yo estoy absolutamente de acuerdo, que la religión es un fenómeno social importantísimo desde el punto de vista histórico, cultural, ético y político. Y la prueba es que toda la historia está trufada de historias de religión. La diferencia entre enseñar esto como una creencia y por lo tanto catequizar, o explicar la importancia social del hecho religioso, es tan distinto como encargarle a un clérigo que catequice, o encargarle a un pensador, un historiador, un filósofo, aunque sea clérigo, que explique la importancia de la religión en la historia. La religión tiene mucho que ver, y no solo las religiones deístas, tiene que ver con religare, con hacer sociedad, con tal. Y en su intervención he percibido esto. Y entonces me parece que en este momento habría que ser un poquito más centrados en los temas y, por ejemplo, separarlos de la discusión institucional de repartos económicos, otro tipo de cosas, ¿eh? Y entonces quería decírselo porque su intervención me parece bastante acertada, y creo que en esos términos se puede discutir las cosas de otra manera menos dura. Sí, encendida. Efectivamente, sí, lo que proponemos nosotros, no es una religión que sea catequesis, no pretende catequizar, ni mucho menos. Lo que pretende es hacer ver la importancia que ha tenido, que tiene el hecho religioso, en toda la historia de la humanidad. El hecho religioso, efectivamente. Entonces, para conocer el hecho religioso a fondo, pues hay que estudiar a fondo una religión, la que los padres puedan elegir. Por ejemplo, no se estudia el arte o el sentido estético en general, sino que se estudian las obras de arte en su momento histórico, explicando el sentido que tienen, y a partir de ahí se va formando, educando el sentido estético, se puede apreciar lo que ha significado el arte, totalmente, o lo que significa. O sea que, y luego, bueno, nosotros no nos oponemos en absoluto, jamás, a la escuela pública. Lo digo porque a veces las manifestaciones que hace también la ministra, algo así como si nosotros estuviéramos en contra de la escuela pública, ni mucho menos. Queremos una escuela pública buena para nuestro país. Pero aunque ustedes no lo digan, hay gente que se convierte en portavoces públicos de ustedes. No sé si me explico. Bueno, y eso es complicado, ¿eh? Claro. Lo que no queremos es que la escuela pública sea la única. Que exista la escuela pública, por supuesto, y que sea buena. Es que es imposible que sea la única, es que es metafísicamente imposible. Es imposible. Claro. Si no hay concertada, no se llega a muchos jóvenes, a muchos niños, a muchos... no se llega. Y además, no solamente es por el hecho de cubrir los huecos que no pueda cubrir la escuela pública, sino por garantizar esa libertad que es propia de una sociedad plural como la nuestra. Sí, capaz de ampliar opciones. Pues, don José María Alvira, es secretario general de la Federación Española de Religiosos de Enseñanza. Le agradezco mucho que me haya atendido y que tenga un día estupendo dentro de lo que cabe. Muchas gracias. Con moderación, como siempre. Gracias por todo. De acuerdo, gracias. Bueno, hay otras cosas de las que hoy hay mucha leña. Hay demasiada. Hay mucha historia. Bueno, sí. pero este gobierno no le van a quedar cosas que anunciar ya en septiembre. Este tema es muy importante. Claro que es importante. Por ejemplo, pero es que tengo otras cosas más, Salvador. Ya no puedo decir una cosa, ¿no? Sí, pero sí es muy rápida. No se puede entender la literatura, por ejemplo, y el arte europeo sin entender la religión. Si lo mejor que ha dado la tradición cultural europea es sagrado. La música de Bach es sagrada. Entonces, ¿cómo pretendes que un chaval entienda Bach si antes no le has contado qué es la religión católica? Pero eso no discute nadie, Salvador. Lo que yo creo es que también, el debate está en si eso cómo debe impartirse. Debe impartirse con la máxima importancia y con la máxima profundidad. Con la máxima y la religión misma es una materia también transversal, que se estudia en el arte, que se estudia en la historia de España. La máxima cientificidad. Totalmente de acuerdo, José María, totalmente de acuerdo. Es que nos vamos a quedar sin hablar del Ministerio de Justicia, de la memoria, de esto, de lo otro, es que haya molta feina. Esto sí que es una creencia. La memoria histórica, esto sí que es una creencia.
como otra, Hombre, por favor, que lleva la eso no es una confrontación. creencia. Es que todas las ideologías son religiones, es que todas las ideologías son religiones, todas las ideologías son religiones, incluido la ideología de la derecha y por lo tanto la de la izquierda. Todas son religiones. Elsa, si tú no estás de acuerdo, da codazos y... religión, José María, como tú has dicho, religión es religare el hombre con su trascendencia. Esto yo creo que es significativamente más importante que el revanchismo histórico de unos que quieren imponer su doy el codazo yo y se lo paso a Elsa. Hombre, o sea, sostener que la memoria histórica es una creencia, no sé ni cómo calificarlo. En todo caso, no conviertas tú no saber en la medida de todas las cosas. Quiero decir que tú no sepas no significa... Deja que acabe la señorita. Sí, no, claro. Vamos a ver, a mí lo que más importante me parece en este asunto es el de la ayuda, o sea, que el Estado asuma la localización de las personas que están en fosas comunes, ¿no? Pero creo que eso no se discute, Elsa. Bueno, pues esto es el meollo de lo que anuncia el gobierno, ¿no? Yo que alguien quiera encontrar a su familia, que no la haya encontrado durante 50 años, y me llama la atención, pero si quiere encontrarla, tiene todo el derecho a encontrarla. Claro. Y que el Estado ponga los medios al menos elementales, desde luego no me parece mal, ¿eh? Si yo tuviera alguien en una coneta, yo lo tengo en un cementerio, lo mataron en la guerra, pero si lo tuviera en una coneta, hombre, en fin, me hubiera preocupado, desde luego, por saber dónde está, ¿no? Claro, y darle una sepultura digna, ¿no? Y darle una sepultura digna. Lo que pasa que hemos tenido... Es que eso no se estaba haciendo, Carlos, no se está haciendo pero ahora. Hemos tenido 40 años para hacer esto. Que vamos tarde, muy tarde, claro. Si es que Naciones Unidas nos ha sacado los colores con esto. O sea, es que lo que hace ahora el gobierno es también dar cumplimiento a sucesivos informes de relatores de Naciones Unidas que han visitado España y han denunciado el abandono total de las víctimas del franquismo por parte del Estado. ¿Y las víctimas de la República? ¿O solo la memoria histórica, que para ti es inconcebible, no sé qué has dicho antes, solo es por un lado? ¿O es que solo hubo víctimas? Para mí es por todos. Ah, no, pero entonces, claro. Entonces, yo lo que digo es que el mayor logro que ha hecho España, o sea, lo mejor que ha hecho España en mucho tiempo, no en toda su historia, pero en mucho tiempo, ha sido la transición. Una transición basada sobre una idea de perdón y de futuro. Entonces, evidentemente que yo no soy insensible a personas que, como decíais vosotros, quieran saber dónde están sus antepasados, sus muertos. Sí, sus familiares. Sus familiares fallecidos, sus familiares asesinados. Evidentemente que yo no soy insensible a esto. Pero lo que digo es que España está fundada sobre la España que ahora conocemos y que tanto desprestigian los populismos, con España del 78, está fundada sobre un mirar hacia adelante. Y entonces todos sabemos que las sepulturas son simbólicas. Todos lo sabemos. Y que cuando tú dices, aquí yace la persona, mi abuela, aquí yace mi padre, aquí yace mi hermano, tú sabes que aquí es un gesto simbólico, es un contrato simbólico el que se establece entre una persona que va a visitar el cementerio y los restos que hay. La cuestión es que hay gente que no sabe dónde yace su familia, su padre. Yace donde ellos estén, Pero no es el único asunto que aborda esta memoria histórica. Y si queréis eso lo seguimos hablando luego, que hay que hablar de más cosas, muchas y todas muy interesantes. Son en 56, ya son las 9:07 y saben ustedes dónde está el Tron Ángel Expósito. Pues seguramente en Cope Tres Cantos, pero... Afirmativo, esto es. Buenos días. Buenos días, Majo. Está ahí, no sé qué han desayunado hoy aquí los colegas, ¿eh? Pues espérate. Pero bien, salvo Elsa, el resto no sé lo que ha desayunado. Elsa un mancito plancha, un cafetito, un zumo, lo normal. Aquí abajo, yo he desayunado un zumo de naranja doble y luego unas rosquillas de esas de anís y tal. Eso da mucha acidez, hombre. Eso da mucha acidez. No, a mí no me da ninguna. El único en todo el mundo que desayuna rosquillas de anís. No, desayuno inyectadas, solo como diría mi padre, inyectadas de sangre de tigre. Pero para desayunar, Elsa. No, pan tostado. No, muy buenas las rosquillas de anís, a mí me encantan. No, ya, ahora me explico muchas cosas. Bueno, sí. Oye, voy con dos... cambio un poquito el tercio, porque has arrancado con Trump en esta arrancada de las 9 de la mañana, Carlos. Vamos a ver, el problema de fondo de la cumbre de la OTAN, y fíjate que me estudió el asunto, no es el 0,9 o el 2%, que también. El problema de fondo no es la defensa europea. Imagínate depender de Italia, del Brexit o de los ultras de la Europa del Este. El problema de fondo es la cultura de defensa. El problema de fondo es que nosotros, los ciudadanos, los pagadores de impuestos, las víctimas de los malos que están aquí al lado, no somos conscientes de lo que está pasando en el centro de África, de lo que está pasando en el norte, en el Magreb, y de lo que está pasando en el Oriente Medio y en el Mediterráneo.
No somos conscientes. Y como nos resbala, porque pensamos que el tío Sam va a poner la pasta y va a poner los muertos, siempre. Por eso no aceptamos, en general, los votantes y ciudadanos, que se incrementen los presupuestos, porque no tenemos cultura ni conciencia, si me apuras que es peor, de defensa. Estoy de acuerdo contigo. Somos conscientes de lo que tenemos encima y, por supuesto, al sur. Esto es un problema fiscal. Y mientras tanto, bla, bla, bla. Pero en fin, era un desideratum que luego intentaré ampliar en la tarde. Oye, voy con otro personaje. Ayer hubo 2 noticias, una la leo esta mañana en El Mundo y otra salió ayer. Una resolución judicial sobre los Puyolones. Claro, cuando uno ve el calendario, que ayer me lo estudié con mi colega Rubén, y ve los distintos hitos de los procesos judiciales de Oriol Puyol, de papá y mamá Ferrusola, del Palau, etcétera, etcétera, y los compara con los distintos hitos del procés, es impresionante. Es impresionante. Bueno, pues resulta que ayer Oriol Puyol acepta una condena de 2 años de cárcel por cobrar comisiones ilegales en el caso de las ITV. Él y otros 5, entre ellos su mujer. Es decir, sí, me llevé la pasta. Yo me pregunto, todos aquellos que fueron a acompañar a la puerta del juzgado, a Artur Mas el primero, y el resto, algunos de los que hoy están en la cárcel todavía, ¿dónde están? Si el tío ha reconocido que trincó la pasta. Me parece ya, otra cosa es que la devuelva. Mira, escucha al jefe del clan. Habrán tentado, seguro que han tentado a gente de la Generalitat con el presidente, seguro. Y de los ayuntamientos, seguro. Y que seguro que, en fin, pero a mí personalmente nunca me han tentado. Y además, los que tientan, ya saben que hay gente que no se los puede tentar. Todavía se ríe. Los que tientan, dice el tío. Pero si tentabais vosotros. Informe de la UDEF que leo hoy en El Mundo. La Policía Judicial denuncia ante la Audiencia Nacional que la familia Puyol ha blanqueado 28.520.740,46 euros, 28 millones de euros, solo en activos financieros en México. A día de hoy están bajo investigación judicial toda esa pasta. ¿Alguien tiene alguna duda de que todo esto del proceso empezó así y que se le ha ido de las manos a todo el mundo? ¡Hala! Hasta luego, Lucas. Oye, me voy alegrando mucho chao, chao. de todo, ¿eh? Adiós. Hasta pronto, adiós. Elsa, ¿tienes alguna última noticia del Congreso del PP, de la carrera por la presidencia? Última noticia, bueno, que parece ajustado, ¿no? Nadie tiene muy claro qué va a pasar. Preguntes a quien preguntes, ambos, el entorno de ambos candidatos sostiene que gana, ¿no? Cosa que pasa siempre en todos los procesos, pero es verdad que en este el grado de incertidumbre es mayor, ¿no? Ya lo hemos comentado, yo creo, otros días, ¿no? Es un proceso, el del PP, tan inédito que nos faltan claves, ¿no? Para saber qué va a pasar. ¿Os atrevéis a hacer una porra? Por eso una porra. No hay quien la haga. Santa María está muy convencida de que ella tiene más compromisarios que Casado, y Casado está convencido de que si consigue convencer a los demás líderes que han quedado eliminados para que le voten a él, los compromisarios de esos líderes también le votarán a él. Santa María es una buena candidata, ha sido vicepresidenta de un gobierno que lo ha hecho bien, por no decir muy bien, en todos los frentes que tenía abiertos, y Pablo Casado es o puede representar el rearme ideológico de una derecha que efectivamente necesita, no sé si rearmarse o redefinirse intelectualmente, ideológicamente. Con lo cual yo creo que, a diferencia de otros partidos, el Partido Popular en este momento tiene a 2 buenos candidatos. Es decir, el día que se tome finalmente la decisión, no será un mal día para el PP, gane quien gane o pierda quien pierda. Pues se lo voy a preguntar a Esteban González Pons, que sabéis es portavoz del PP y vicepresidente primero del Grupo del Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo. Él acudió a votar en la sede del PP valenciano, lo que pasa es que es muy discreto, no ha hecho público su voto, no sé si lo querrá hacer ahora. ¿Qué tal, don Esteban? Buenos días. Buenos días, don Carlos. Buenos días. No me dirá usted a quién votó ni a quién va a votar, ¿no?
No, yo, si usted me lo permite, lo que expresaré es una preocupación que cada vez está más generalizada dentro del partido por el proceso que estamos viviendo. Estamos viendo como el gobierno social populista está imponiendo una agenda de revancha en España y el Partido Popular está ausente de la oposición, encerrado en su debate interno. Y lo peor es que después del Congreso podemos tener un partido dividido, porque la división que se está produciendo arriba se multiplica cuando viene hacia abajo, hacia las organizaciones locales. Y España no puede permitirse ahora un Partido Popular distraído y después un Partido Popular dividido, por más que divierta el debate interno que tenemos. Por eso yo creo que lo responsable para mí es exigir que se sienten a hablar, que se sienten a dialogar, porque necesitamos a todos, y que hagan una candidatura de integración que tenga en cuenta lo que han votado los militantes. La integración para el PP ahora no es una opción, don Carlos, es una exigencia. Lo que pasa que uno de los candidatos dice, eso es cambiar las reglas de juego, es decir, el partido tiene 2 tiempos y lo que no se puede es que yo vaya perdiendo en el primer tiempo y en el segundo ya me digan que no juegue. Pero para que haya 2 tiempos se tienen que jugar en el mismo terreno de juego. Los votantes del primer tiempo y los del segundo tiempo no son los mismos. En el primer tiempo votaron los afiliados. No digo yo, y en eso tiene razón quien quiera, que sea obligatorio seguir lo que dijeron los afiliados, pero entre seguir lo que dijeron los afiliados y darle la vuelta a lo que dijeron los afiliados, debe existir una zona intermedia. La confrontación a lo mejor es inevitable y va a haber una confrontación, pero lo que cada vez somos más que decimos es que la confrontación nunca es mejor idea que la negociación. ¿Qué mensaje mandamos a nuestros militantes y a los españoles si no somos capaces de sentarnos a dialogar y a negociar entre nosotros? Y entre nosotros, después de haber escuchado a los militantes, solo sabemos resolver los problemas por la vía de la confrontación. Para mí, Dolores de Cospedal, Pablo Casado, Soraya Sáenz de Santamaría, los 3 representan sensibilidades diferentes en el Partido Popular. ¿Por qué tengo que renunciar a ninguna de las 3? El PP está compuesto por lo que todos ellos representan, no por lo que uno de los 3 representa mediante la eliminación de los demás. Es decir, ¿está usted convencido que las diferencias son más personales que políticas? ¿O también las hay? Dentro del Partido Popular no ha habido, hasta antes de ayer, ninguna diferencia ideológica expresada por nadie. No me creo que de la noche a la mañana hayan surgido familias ideológicas en un partido que no las tenía. Hemos sido una piña para llegar al gobierno y una piña defendiendo el gobierno de Rajoy. Y ahora de repente no pueden haber surgido diferentes familias ideológicas donde no las había. Hay una sana, justa, legítima ambición por ocupar la presidencia del partido, pero eso no puede arrastrarnos a que a partir de mañana empiece a haber familias de no sé quién en todos los municipios, familias de no sé cuántos y familias de no sé quién más. Después de haber escuchado lo que piensan los militantes, desde el punto de vista de lo que ocurre en cualquier democracia europea, lo sensato es que los líderes se sienten y por lo menos intenten una candidatura de integración. Yo no digo que lo tenga que conseguir, si al final la confrontación es inevitable, pues habrá que ir a ella, pero por lo menos que se les vea sentados, que se les vea intentando integrar, que se les vea que tienen en cuenta lo que han dicho los militantes. ¿Cómo vamos a hacer una renovación que pasa porque no tenemos en cuenta lo que han dicho los militantes y con independencia de lo que han votado, inmediatamente pasamos a la siguiente fase, que es que decidan los de siempre, los del Congreso? Tengo otras 3 cosas que preguntarle, si a usted le parece bien. Una sobre la OTAN, otra sobre el Brexit y otra sobre el gobierno español. Sobre la cumbre de la OTAN de ayer, ¿la sangre llegará al río o no? Bueno, la situación es preocupante por 2 motivos. Primero, porque Donald Trump se está olvidando de quiénes son sus tradicionales aliados. Donald Trump, que en teoría representa al partido más liberal del mundo, se ha convertido en el líder más proteccionista del mundo y vincula la defensa de lo que Occidente representa a la defensa de los intereses comerciales norteamericanos. Y por otro lado, porque como antes estaban explicando muy bien, Europa no es consciente de que tiene que hacer una política de defensa más inteligente. Para que usted se haga una idea, los europeos fabricamos 17 modelos de tanque distintos, los norteamericanos 1. Los europeos fabricamos 20 modelos de aviones de combate distintos, los norteamericanos 6. No se trata solo de que hay que poner más dinero, se trata de que el dinero hay que ponerlo con más inteligencia. Por lo tanto, estamos en 2 diálogos en paralelo que difícilmente coincidirán. Trump, cuando habla de defensa, habla de intereses comerciales, y Europa debería hablar más de defensa consigo misma. No sabemos hacerlo.
Segundo, el Brexit. Hay un considerable cacao en el Reino Unido a cuenta del Brexit duro, el Brexit blando. Lo cierto es que 2 años después de la aprobación del referéndum da la impresión de que el Brexit no cuenta con un apoyo mayoritario, cosa que por otra parte se veía de venir. Pero bueno, Brexit es Brexit, como les gusta decir a ellos, y formalmente se va a producir en el año 2019. ¿O cree usted que no? No tiene alternativa, se va a producir seguro. Lo que pasa es que si se produce sin acuerdo, el Reino Unido al día siguiente será Corea del Norte para el resto de la Unión Europea. Por lo tanto, no hay más alternativa que alcanzar un acuerdo. Y ahora mismo el principal escollo para alcanzar ese acuerdo es que el gobierno británico y el Partido Conservador británico está dividido y que el gobierno de Theresa May pende de un hilo. Hoy el gobierno de Theresa May va a publicar un libro blanco con su propuesta para el Brexit, que es un Brexit muy parecido al acuerdo comercial que tenemos con Canadá. Y lo peor de todo no es que al final sea o no sea inaceptable para la Unión Europea, sino que ese libro blanco de Theresa May es una garantía para la unidad del Reino Unido, y eso lo entendemos muy bien desde España, porque el final del proceso puede ser tan terrible que acabe dando lugar a un Brexit para Irlanda del Norte, otro para Escocia y otro para Inglaterra y Gales. Sí, y otro para Gibraltar, porque también... Gibraltar no está en el Brexit. Gibraltar no forma parte del Reino Unido. Gibraltar es una colonia y, por lo tanto, España, con todos sus amigos de la Unión Europea detrás, después del Brexit negociará con Gran Bretaña el futuro de la Roca. Y Gibraltar no es parte del Reino Unido y está excluida de las negociaciones del Brexit desde el principio. Le he oído a usted decir, he leído que del gobierno de Sánchez hay 2 cosas que han gustado en Bruselas y 2 que no. ¿Cuáles son? Pues mire, ha gustado en Bruselas el hecho de que Borrell sea el ministro de Asuntos Exteriores, porque su discurso aquí se entiende, y el hecho de que la ministra de Economía sea una mujer de negro. Durante mucho tiempo en España se demonizó a los hombres de negro, y ahora, la directora general de presupuestos del comisario alemán de presupuestos, Oettinger. No hay mujer más de negro u hombre más de negro de Bruselas que la que ahora tenemos al frente del Ministerio de Economía. Los alemanes, los ortodoxos de la economía alemana, se frotan las manos con nuestra ministra de Economía. Lo que no ha gustado y lo que no se ha entendido es cómo, después de tantos meses insistiendo todos en bloque que Puigdemont era un golpista, el primer ministro de España llega al gobierno con los votos del partido de Puigdemont. Realmente, después de haber presionado a las cancillerías belga, alemana o de Gran Bretaña por Escocia respecto de lo que nosotros pensamos acerca del golpe de Estado que se intentó en Cataluña después del 1 de octubre, es muy difícil explicarles ahora que cómo ha llegado Sánchez a presidente del gobierno si no tiene la mayoría. Pues mire, porque el golpista le ha votado en el Congreso de los Diputados. ¿Y ha aceptado sus votos? Pues mire, sí ha aceptado sus votos. Eso en ningún otro país de la Unión Europea habría pasado, pues ya lo sabemos, pero en España la revancha se ha convertido en la agenda política del día. Don Esteban González Pons, me alegro mucho de saludarle. Muchísimas gracias por haberme atendido. Gracias a usted siempre, don Carlos. Esteban González Pons, portavoz del PP y vicepresidente primero del Grupo Popular Europeo. Salvador, aprovechando lo que decía el señor González Pons ahora, ¿qué pasa si la mesa del Parlamento y el Parlamento no quiere reconocer no quiere aplicar lo que ordena el juez Llarena, que es la suspensión de los presos que son diputados? Bueno, si la ley, cualquier cosa que sea incumplir la ley, va a tener su castigo en Cataluña, en todas partes de España, pero en Cataluña, como se ha demostrado desde el 1 de octubre. Cualquier incumplimiento de la ley ha tenido su castigo, y este va a ser el caso también. Lo que yo no sé, sinceramente, es si es una figura legal sólida el cesarlos temporalmente de sus derechos como diputados. No sé si esta figura o esta orden o esta resolución que adoptó el juez Llarena en fin, es del todo ortodoxa. Pero en cualquier caso, respondiendo claramente a tu pregunta, si efectivamente todo lo que ha dispuesto el juez se ajusta a ley, y la mesa del Parlamento incumple, pues va a tener la correspondiente sanción. De todas maneras, fíjate una cosa, en Cataluña hace mucho tiempo
desde el 1 de octubre, desde el 27 de octubre, porque es cuando se declaró la independencia, que se dicen muchas cosas, se grita mucho y se hacen muchas tonterías. Pero saltarse la ley en serio, no se la salta nadie. Eso es así, eso es así. Y fíjate una cosa, presidente de la Generalitat, Quim Torra, en este momento es el carcelero administrativo de los presos, de aquello a lo que él llama presos políticos. Él los tiene en la cárcel. Efectivamente. Eso es una paradoja en la que se encuentra inmerso el independentismo, ¿no? Pero desde luego yo creo que estamos en una escalada retórica que no va a terminar, pero que al mismo tiempo el soberanismo es muy consciente de que cuando cruza la raya de la ley acaba encarcelado, ¿no? Exactamente. Y eso es un hecho diferencial con respecto al proceso anterior a los hechos de septiembre y octubre del año pasado, ¿no? Es que muchas veces cuando se dice que el gobierno del presidente Rajoy no hizo nada o fue poco menos que el abogado defensor, y lo he escuchado esto, que el abogado defensor de los golpistas, en fin, cosas tremendas que se han dicho del presidente Rajoy y de su gobierno, es que esto es muy importante. Ya sé que cualquiera que nos escuchara ahora desde cualquier otro país diría, hombre, Salvador, es que ahora resultará que hacer cumplir la ley es un mérito. Bueno, oye, en España, pues en algún momento ha parecido que sí, ¿verdad? Y entonces, esta línea roja clara, que está marcada en el suelo, fíjate, ahora decía Elsa, que tiene toda razón, ¿no? La paradoja. Bueno, es que el presidente Quim Torra fue a recibir a los políticos presos a la cárcel de Lledoners y luego los encarceló. Pero esto es comedia. Esto es comedia, esto es farsa, esto es fraude. Ya sé que Fidalgo dirá ahora, es que el fraude, bueno, claro, también te pilla por sorpresa. No, evidentemente no me pilla por sorpresa. Pero yo creo que han llegado a un fin, y por eso Pedro Sánchez ahora mismo les va tan bien. Porque les da un balón de oxígeno cuando estaban en la pared, se habían acelerado. Yo creo lo contrario, Salvador, al revés. Lo que está pasando es que se agudizan las contradicciones en el soberanismo. Al bajar el suflé, al que no tengan un enemigo, un antagonista tan claro en el gobierno de España, tienen sus contradicciones más a la vista y se están provocando nuevas fracturas en el independentismo, que está muy dividido, siempre ha sido un bloque que en realidad ha funcionado de forma más o menos uniforme, pero con muchas tensiones soterradas, pero todo esto empieza a aflorar, ¿no? Tiene razón. Lo que digo es que en un momento de agotamiento absoluto, de que ya no sabían hacia dónde tirar, de que se habían quedado, se han quedado sin relatos, sin argumentos, sin saber cuál es el próximo paso, en este momento que Pedro Sánchez diga, bueno, pues vamos a reabrir la comisión bilateral de no sé qué, o pues les permite seguir, digamos, pero evidentemente ahondando en sus contradicciones. A Quim Torra le han pedido la dimisión, por entrar en la comisión bilateral. Dicen eso, pero al mismo tiempo que dicen eso, también se exacerban las contradicciones en el gobierno y en el Partido Socialista. Por decir contradicciones, tiene que salir la vicepresidenta o cualquier otro diciendo que sí, claro, que el tema del derecho a decidir, que no para nada, ¿eh? O sea, que digamos que en el centro donde están hablando el señor el actual presidente de la Generalitat, el hombre triste y Pedro Sánchez, que no es triste, que es más energético y tal, pues ahí se está produciendo un seísmo que repercute en su entorno, repercute en el entorno nacionalista y repercute en el entorno del Partido Socialista. Porque es que, claro, lo que yo por eso no sé si la operación esta va a terminar tan bien como algunos dicen que le gustaría, que yo no sé lo que le gustaría al presidente actual del gobierno, pero yo lo que veo es que provoca convulsiones en sus periferias. Esto es que, y a mí no me gusta, a mí no me gusta porque yo solo el espectáculo de la ratafía y tal, a mí esto me pone malo, o sea, no, hombre, reconozco que no puedo. Es que es ridículo. Bueno, es normalidad institucional. Pero ¿qué queremos? ¿Que estén fuera de la ley y del Estado o que estén en el Estado? Queremos saber la reunión entre el presidente de la Generalitat y el presidente del gobierno es una reunión de normalidad democrática. Mira, y precisamente es el reconocimiento de que están dentro de la ley, están dentro del Estado autonómico. En esto tiene razón, y en lo que decías anteriormente también. Hoy se van a ver Pere Aragonés, que es el vicepresidente del gobierno de la Generalitat y es el consejero de Economía. Hablar de pasta. Sí, bueno, pero fíjate una cosa, José María, se van a ver
Y Aragonés, que es un tío que es un tío pragmático y que es un tío que está dispuesto a llegar a cualquier acuerdo con la ministra, con la vicepresidenta, para ver si tal, vamos, venga, va. En Esquerra dice, no seas loco y ni se te ocurra salir con un acuerdo de aquí para nada, porque nos van a decir, como decía Elsa hace un instante, los CDR le piden la dimisión. Pero es que ni antes de subirse. Y la CUP es que le van a buscar al aeropuerto, es que no llega ya no llega de vuelta a la Consejería de Economía. Lo que se sienten en la Comisión bilateral Estado-Generalitat es la asunción de que son una comunidad autónoma y un gobierno autonómico. Van a discutir de políticas autonómicas. Son las 9:30. A las 9:30 tenía yo que tener toda la ropa planchada y todavía tengo aquí un montón de camisas. Así que un momento que le dedico unos segundos a los comerciales maravillosos, empezando por este de Berti. Un momento idóneo para que llegue ahora la copla de Luis del Val. Doña Dolores Delgado va a empezar algo muy gordo y nos va a explicar la historia como si fuéramos sordos y además de no escuchar también fuéramos muy tontos. Doña Dolores Delgado va a empezar antes que pronto a explicarnos bien la historia, sobre todo la reciente, esa que a los insurgentes les llevó hasta la victoria, porque eran todos muy malos y los otros siempre buenos, un punto de vista al menos que será el más adecuado. Y va a llamarle al invento Comisión de la Verdad por dar autenticidad al más bello de los cuentos. Allá por el 34 hubo aquí unas elecciones y no hubo ni un pucherazo, ni violencia, ni rechazo, ni las actas se perdieron y el socialismo ganó con limpieza y con esmero. No se quemaron iglesias, ni se incendiaron conventos. Todo fue en esa república paz para vivir contentos. Nunca asesinaron a José Calvo Sotelo, jefe de la oposición. Se debió caer al suelo y se clavó un par de balas allí dentro del cerebro. En Madrid nunca hubo checas, ni torturas, ni tormentos. Y por supuesto, jamás hubo aquí un fusilamiento. Ni se mataba a la gente en tapias del cementerio, ni salían de las cárceles para ir hasta Paracuellos. Todas esas salvajadas los del otro bando hicieron. Todos ellos asesinos de los izquierdistas buenos. Por cierto, doña Dolores, y recordarlo, lo siento, pero los de los dos bandos es que eran parientes nuestros, vencedores y vencidos, unidos en parentesco, hermanos, padres e hijos, han sido nuestros abuelos, de usted, de mí y de todos. También eso es verdadero. Y antes de que se prohíba o multe su ministerio, esa Segunda República fue un ensayo muy mostrenco, que incluso Alcalá Zamora, hablo de don Niceto, reconoce en sus memorias, y esa es verdad sin complejos, aunque su amigo Garzón, que estará en la comisión, frunza mucho el entrecejo. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos con Herrera a la COPE! Ya estamos aquí, amigo mío. Mi querido amigo Guanchi, sí, qué alegría estoy saludarte. hinchadito. ¿Por qué estás hinchadito? Tengo el abdomen un poquito abultado. ¿Algo te estaré engordando? Aunque se me ha picado más de lo debido. Posiblemente, sobre todo la ingesta de líquidos, que en estas fechas con los calores, hijo mío, son inevitables. En fin. Pero si son líquidos inocuos como el agua, bueno, tanta agua entra como sale. Ratafía. Es agüita amarilla, en fin, depende de los momentos. Ratafía, bebe ratafía. Ay, chiquillo, que yo de vez en cuando me tomo una cervecita, me tomo un vinito, al que le estoy echando hielo últimamente, fíjate, pero eso es como un cóctel tontorrón, pero que calma la sed y alimenta el espíritu. Vayamos allá. Tengo Diésel, Religión, Partido Popular, el sí de las señoras y González Pons. Y este primer mensaje que dice: croatas, desde Andalucía os damos el Mundial de España de 2010, os damos a Susana Díaz, os damos una lata de 5 litros de aceite de vaina, una bolsa de mostachones de Utrera
y una bolsita de picos a cambio de que nos deis a vuestra presidenta. ¿Qué tendrá la presidenta de Croacia que levanta tantas pasiones? Pues mira, es una señora, fíjate, que viaja a los partidos de Croacia, pero viaja con los hinchas. ¿Sí? Viaja sin el aparataje presidencial, se lo paga ella. O sea, es una populista. Y va a la grada. Oye, y no... ¿Populista por qué? Populismo. Hace bien la señora en pagarse sus cosas, en ir a apoyar a la selección. Es una populista. Joder, déjalo. Vale. Pues muy bien, pues es una populista. Pues a mí me gusta. Que yo la vi el otro día y daba saltos. Claro, normal, no va a dar saltos. Estaba viendo a su selección jugar al fútbol y además muy bien. Mira cómo han llegado a la final. Sí, bueno, han llegado después de 2 tandas de penaltis y una prórroga. No, y ayer no hicieron falta ni penaltis. Y la épica de ayer. Ayer ni penaltis, porque los otros no podían ni con las botas. Sí, no ha jugado mal Croacia. Pelearon y lo hicieron divino, con garra. divino. O sea, A mí me hubiese gustado que Bélgica hubiese llegado por premiar un fútbol muy audaz y muy tal, pero reconozco que Francia seguramente es uno de los mejores equipos que he visto. ¿No, Fidalgo? Yo estoy de acuerdo contigo. Pregúntale a Elsa. Lo que pasa que es que a mí Bélgica yo tenía con Bélgica un prejuicio negativo. Es que a mí los belgas no son santo de mi devoción y los franceses tampoco. Claro, y entonces, ¿cómo lo hacías? No, pues me puse con Francia. Bien. Me puse con Francia y me alegré de que ganara Francia. Pero me imaginaba que iba a ser una final Francia-Inglaterra. Que también tenía su aquel, una final por esto de que el Francia-Inglaterra. pequeño... David y el claro, Goliat, del Goliat, esto es una cosa muy humana, Los que ¿no? íbamos con los indios en las películas de vaqueros. Claro, vamos con los los ingleses, a ver, con los que lo tienen en contra. Son unos cuantos más. Pero, sí, los ingleses no saben ellos de cuántos son. Pero es que están en solución. Es que no hay Reino Unido. Sí, por eso no hay Reino Unido, son los ingleses. Hombre, los ingleses. Por cierto, hablando de ingleses, o casi, ayer por la noche vi una película en Movistar Plus que se titula El viaje, que es un viaje en coche que hacen Martin McGuinness y el reverendo Ian Paisley, y que pasan de no hablarse a fundar una relación que luego se convierte en amistad, aparte de un gobierno. Los extremos se tocan. Sí, ¿El coche era diésel o gasolina? No, el coche era un coche del gobierno. Es una película que no es seguramente la mejor película del mundo, pero está bien porque dice algo sobre la reconciliación. Dejad que os hable del combustible, porque la gente está muy cabreada con esto. Las marcas de coches planifican su producción con años de antelación. Las palabras de la ministra de Transición Ecológica son una locura. Pueden producir pérdidas millonarias. Menos diésel, sí, pero poco a poco y con ayudas. Y una persona que tiene una familia con 5 hijos y un coche de 7 plazas del año 2015 pregunta, ¿me van a subir el diésel? Pues tendremos que ir andando. A mí un país que ya tenga de por sí un ministerio que se llame de transición ecológica me parece alucinante, o sea, no entiendo nada. Y que encima este mismo país o este mismo gobierno quiera prohibir la educación de la cultura religiosa en el colegio, ya me parece, o sea, yo prefiero francamente que me expliquen. Eso es mezclar un poco churrasco. No, es lo mismo. Pues que yo prefiero transición religiosa. Pero prefiero que me expliquen, la importancia de la música de Bach. Yo digo que me hablen de diésel, francamente. Preocupa mucho la calidad del aire que respiramos. Muy bien, hombre. Hombre, la ecología nos debería preocupar a todos. Lo que pasa que, hombre, a ver, la ecología es una superstición, no llega ni a creencia, por el amor de Dios. El problema práctico está en que el parque móvil de diésel es muy amplio, independientemente de lo que tengan previsto los coches, ¿no? Con lo cual esto no se puede hacer de un día para otro. Claro, no puedes suprimir el diésel, pero esto tienes que hacerlo, tienes que ir avisando, decir, oiga, tenga usted en cuenta que el próximo coche que se compre pues sea híbrido, o sea de gasolina, o sea de otra, porque el diésel o le va a costar mucho más o no lo va a encontrar. Eso en el caso de que la comunidad científica llegue a la conclusión de que el diésel es perjudicial, que yo no lo sé. Pero convendremos todos que nos importa nuestra salud, ¿no? Sí, México cada año tiene informes que dice que no se puede vivir en la Ciudad de México. Cada año hay un informe que dice el aire de México DF es completamente respirable, no se puede vivir allí. Sí, yo creo que hay varios millones de personas que desafían esta superstición. No, por eso ha ganado Obrador, hombre, te lo digo yo. Si es que en México... Sí, por el aire, ha ganado por el aire, ¿verdad? El aire de México ha sido determinante. Ahí ha sido, claro, ahí hemos sido. Y la balacera y las balas que hay por el aire, eso...
Bueno, algo más. Venga, algo más. La religión en los colegios. Eso sí. Por aquí dicen que los colegios concertados siempre están en el ranking de los mejores colegios a nivel académico. Por otro lado, dice, mi hijo de 16 años ha estudiado siempre religión y ahí le han explicado lo que yo no podía explicarle. En esos libros aparecen todas las religiones, las costumbres, la historia, etcétera. ¿Alguien de los que estáis allí habéis abierto un libro de religión últimamente? Claro. Yo no. Lo que nos faltaba. A mí, Tengo un niño en edad escolar, ¿eh? No, pero yo sí. Yo historia de la religión no lo leo en un libro escolar. No sé si me explico. Y a ti te dicen, Fidalgo, que aquí se celebra la Navidad, la Semana Santa, los Reyes, las fiestas de los pueblos patronales. Ah, sí. Y añaden, ¡y viva San Fermín! Es que yo no quiero hablar de San Fermín, porque vamos a ver, porque sé que estoy en territorio velado. O sea, si eso no es una animalada, que venga Dios y lo vea. Una animalada, sí, porque animales hay. Claro. No, yo lo que digo, Hombre, es... luego se alegran de que nada más... No era para hablar de... Hombre, lo has sacado tú, es un oyente, yo que voy a sacar. Bueno, mira, como homenaje, bueno, a ver, muy rápido, por favor. Al margen de la fe o no fe que tenga esta persona, aunque sea ateo, ¿se puede considerar que una persona está alfabetizada si vive en España y no ha leído la Biblia? ¿Se puede considerar que ha alcanzado su nivel de alfabetización medio? Pero independientemente de si cree o no cree, ¿tú crees que se puede vivir? No ha leído el Quijote. Bueno, claro, es que es lo mismo. Y entonces, ¿tú crees que se puede llegar a un nivel medio de cultura general básica de lo que necesitas para vivir si tú no has leído la Biblia? Pero ya no digo que creas. Otra cosa es que la conozcas. O que la conozcas, o que hayas leído más de un paraje. Es que no creo que se hayan leído la Biblia entera ni un 1 por 1000 de la población. Incluyendo los clérigos. Y así va. No, así va no. Vamos a ver, mira, no te creo que tú hayas leído la Biblia entera, Salvador. Quiero rendirle un homenaje a un viejo amigo. No. A un viejo amigo que es Paco Costas, que ha fallecido, periodista del Motor. El Motor, sí. Una persona maravillosa y adorable, gran amigo, al que mucho hemos querido todos los que le hemos conocido. Bueno, pues entonces, querido Paco, yo pienso de que relacionado con el diésel va por ti. ¿Cuál es la primera llamada? Fernando. Yo vivo en Valoria, La Buena, a 30 kilómetros de Valladolid y a otros 30 de Palencia, a las cuales ciudades me tengo que dirigir todos los días a trabajar. Compré un vehículo diésel en diciembre de 2017, en el cual ahorré durante 8 años yo y mi mujer para poderlo comprar. Así es como ayudan entonces sustituyendo el diésel, o me va a pagar ella el vehículo para desplazarme a que viva en un pueblo, en un municipio. Así es como incentivamos a que vivamos en los municipios, o tenemos que vivir en los polígonos o en las ciudades por obligación. No entiendo nada. Julián. Yo pienso de que el gasoil tiene los días contados. Vale, yo tengo el coche recién comprado, tiene casi un año, es diésel. Yo no tengo ningún problema. Si usted me financia el cambio de motor, haga el licuado, pues yo encantado. Pero usted ha pensado lo que puede suponer, ¿eh? Cambie usted ahora, financie usted y saque usted presupuesto para cambiar los motores. De diésel, haga el licuado para el diésel, para los furgones, para lo que dedicamos al transporte, camiones, en fin. Esta mujer que no sabe ni lo que habla. Y Rafa. Yo pienso de que me parece muy bien lo que dice la señora ministra sobre el diésel, pero yo pregunto, ¿quién nos va a pagar a los obreros con el sueldo que nos han dejado cambiarnos el coche? Porque llevan muchos años vendiéndonos el diésel, compra diésel, compra diésel, compra diésel, y ahora de repente te tienes que gastar 20 o 30.000 euros en un coche con sueldos de 800 y 900 euros. Que me expliquen a ver cómo lo vamos a hacer el Partido Socialista Obrero y Español. Muchas gracias, Carlos. Bueno, permítanme, que son y 47. ¿Qué tal? Herrera en COPE. Estar informado. ¿Qué tal, Agustín? Buenos días. Muy buenos días, Carlos. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué vamos a hacer esta mañana? Bueno, voy a intentar mantener la audiencia que tú levantaste a las 6 de la mañana. Voy humildemente a hacer lo que pueda y vamos a hablar de muchas cosas. Del diésel, desde luego. Diésel, vamos a pedir además que nos den opiniones también los oyentes, y va a haber para todos los gustos seguramente. Habrá sección cultural con Ramón García Pellegrín. Haremos la consiguiente conexión con los Sanfermines, con Maite Moro. Después, fíjate, Leo Harlem
que es un humorista que a mí me encanta. Y a mí. Vuelve loco, macho. Ha hecho una película protagonizándola, además, nos va a hablar de cómo ha sido esa experiencia, y Miguel Ángel Almodóvar, nuestro Almodóvar, va a estar con nosotros, el bueno, no el del cine. Y bueno, es una broma, es una broma. Y después vamos a hablar también, fíjate, recordando a Paco Costas, que tú le mandabas un abrazo, tuvimos el gusto de conocerle, de trabajar con él, un mito de la televisión y de la comunicación, y muchas más cosas que a lo largo de esta mañana en Herrera en COPE disfrutaremos. Ahora que dices lo de los Sanfermines, ¿tú has ido a los Sanfermines a correr algún día a Fidalgo o a alguna... Yo hay cosas que no haré en la vida, aunque he estado invitado siempre a hacerlas, pero no por miedo a correr. Sí. No, el toro tendría miedo. ¿Por qué? No, sí pero ¿por qué miedo a quién? No, es que no me gustan. A mí las cosas así tan... multitudinarias. A lo bestia. No. Hostia, yo he estado muy criado entre multitudes, eso sí. Sabes tú. Sí, es verdad, que tampoco son agradables, ¿eh? Vale. Pero vamos, no es por miedo a enfrentarme a la multitud. Es que a mí no me gusta el tema ese. Yeah. Y además, no entiendo por qué la campañita esta ahora de que, claro, que están en peligro los toros o las vacas o no sé qué y tal. Y luego el espectáculo de gente rodando por el suelo y unos animales pasando por encima de ellos, pues no sé desde qué punto de vista se le puede considerar edificante. Se puede decir, es que es una costumbre, pues eso todavía es peor. O sea, no sé si me explico. Y ahí me quedo, Carlos. Pero sí es muy divertido verlo y todo. Sí, yo he corrido algún encierro. No me extraña. Sí, no, tú no has quedado mal. De correr por allí no has quedado mal. Sí, pero yo tengo amigos que han ido toda su vida, ¿vale? Sí, yo he ido muchos años. Yo tengo amigos que han ido toda su vida y no son navarros. Yo tengo tiene su mérito, ¿eh? Lo que tiene mérito es que Fidalgo sea capaz hoy de meterse con la religión, con todas las tradiciones españolas. Pero es que es lo mismo. Vamos perdiendo la audiencia por comunidades. Pues yo creo que igual la ganáis. O sea, está repartiendo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Como navarro consorte que he sido muchos años. Lo sabemos todos. Me conozco la tierra y la gente y la quiero mucho. Y yo a los navarros también. Exactamente. Pero sobre todo algunos más que otros. Yo tengo 2 días o 3, a lo mejor el segundo día estoy de San Fermín, ya no puedo más, pero también es verdad que hay muchos navarros que aprovechan San Fermín para quitarse en medio, ¿eh? O sea, muchos pamplonicas que dicen... Si la mitad de la gente que va allí no son navarros. Yo comparto bastante la impresión personal de Fidalgo, pero tengo que decir menos mal, gracias, algunos de mis amigos más delicados, más refinados, tienen una auténtica pasión y de por los ir a míos, San Fermín. Gente que dejó de ir a correr cuando le pusieron una prótesis de rodilla porque tenía una artrosis y tenían mi edad. Pero me han llevado, hombre, por Dios. Yo a correr no, pero he ido y te dicen, mira, esto es maravilloso, y te llevan por ahí y tú vas yendo de bar en bar entre la multitud, los vasos de calimocho que van flotando por el aire. Y dices, yo no entiendo cómo una persona tan refinada, tan excelente en todo, tan maravillosa. Bueno, porque un día hay que hacer hay que hacer la manada. Hay que hacer divertirse. La manada no se llama manada por casualidad. No todo el mundo se tira calimocho por encima, ni esas cosas. No, si el problema es que te lo tiran. Pero lo que sale en la tele ya... Bueno, que nos vamos al Corte Inglés. Pues sí, señor, porque traigo muy buenas noticias. Es el momento de probar, tocar, elegir, volver a probar, decidirte y aprovechar que hasta, atención, el 31 de julio tienes un 20% de descuento adicional en una selección de marcas para chico y chica. Marcas como Dockers, Gap, Pepe Jeans, Diesel, QK, G-Star, Desigual, Clean y muchas más. Ahora es el momento. Son las segundas rebajas del Corte Inglés. ¿Vamos? Adiós, chicos, chicas, adiós. Herrera en COPE. Estar informado.